Estamos en la página 244, si usted quiere usar una Biblia de la casa o si tiene la propia suya, está bien. Un aparato electrónico, your electronic device. Estamos en el libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a estar estudiando todo el libro de Ruth. Quizás usted está aquí por primera vez y puede preguntarse, why we're studying the book of Ruth? ¿Por qué el libro de Ruth durante una temporada de advenimiento? ¿Y por qué lo hemos titulado La historia original de Belén? We titled it, It's the Original Story of Bethlehem. Porque igual como la historia del nacimiento de Jesús se malinterpreta, se lleva a pensar a veces que solamente, ¿verdad? Solamente es el reunirse en familia, el comer, el bailar. A veces se malinterpreta que es solamente eso, que es solamente regalos. Igual la historia de Ruth a veces se piensa que es solamente una historia de amor entre un hombre y una mujer. Pero hemos aprendido a través de estas últimas 4 semanas que es mucho más amplia la historia de Ruth. The story of Ruth, it has much more to teach us than just a love story between a man and a woman. Y así como la encarnación tiene sus inicios humildes, como hemos visto, aunque el pesebre se ve hermoso, ¿verdad?, con los niños, pero el primer pesebre, podríamos decir así, o el nacimiento de Jesús no fue nada tan hermoso como fue el de los niños. Había mucha oscuridad, había un pueblo que anhelaba, que esperaba la venida de su Mesías. Y al igual, el libro de Ruth tiene un comienzo oscuro, lleno de tragedia, lleno de oscuridad, pero que a la medida vamos viendo la luz de Cristo, la gracia, we see the grace que se derrama para un pueblo, tanto Israel viviendo en los tiempos más difíciles de su historia, pero que viene la promesa de un redentor. It has the promise of a redeemer. Al igual, la historia de la Navidad, eso es lo que nos recuerda que todos necesitamos un redentor. Y por eso estamos en el libro de Ruth, así que les voy a pedir que me acompañen en oración. Let's pray. Y después nosotros aquí en la Iglesia San Miami, por reverencia a Dios, nos paramos para leer la palabra, en honor a la lectura de la palabra. Así que si usted puede y tiene la habilidad, párese con nosotros y leemos juntos después de orar. Heavenly Father, we thank you. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, oh Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque aún a través de la ingenuidad, el carisma de nuestros niños, de estos jovencitos, vemos el rostro tuyo reflejado en la vida de ellos, Señor, y eso para nosotros es un regalo que hoy queremos celebrar. Padre, ahora pedimos la iluminación de tu Espíritu. We ask for the illumination of your Spirit, para que no sea yo hablando aquí adelante, sino que seas tú a través de tu Espíritu, Padre, hablándonos lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Nosotros creemos y estamos confiados de que la manera principal por la cual tú te revelas a tu pueblo es por tu palabra revelada, oh Padre Santo, y sabemos y creemos que tu palabra, como dice el profeta Isaías, nunca va a regresar en vano y siempre cumple los propósitos por el cual tú la envías. Eso lo creemos en esta mañana, lo confesamos y lo declaramos, que entre nosotros va a haber personas que van a ser reconfortadas, sanadas, restauradas y reconciliadas contigo a través de la fe en Jesús. Y muchos también de nosotros hoy seremos reafirmados en esta fe, fortalecidos en nuestra fe y salir de este lugar con un deseo y un anhelo aún más profundo por amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros 14 versículos, no lo vamos a leer todo porque es muy largo el pasaje, pero quiero de antemano, I want to let you know beforehand, que preste atención a esa palabra que se repite 4 veces, que son los pies de bus. I want to just warn you beforehand, just prepare yourself. There's a word that's repeated 4 times in this passage, and it's specifically about the feet of Boaz. I'm giving you a preview. Le estoy dando un adelanto para que vamos entendiendo el tema principal de esta mañana. Y dice, un día su suegra, Noemí, le dijo, hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Buz
con cuyas criadas has estado, ¿no es nuestro pariente? Escucha bien, él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y de beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego, aquí está la primera vez, descubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Ruth responde, haré todo lo que me has dicho. Y bajó al lugar donde se limpia el trigo e hizo todo lo que su suegra había mandado. Buz comió, bebió y se puso alegre. Luego fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó silenciosamente, segunda vez, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Buz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer, tercera vez, a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu padre que supera la anterior. De tu parte que supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer de noble carácter. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te aseguro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Y la cuarta vez, así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino al lugar donde se limpia el trigo. Vamos a leer hasta ahí. Esto es palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Ya se percataron de los pies? Hay muchos pies en este pasaje. There's a lot about feet in this passage, and we'll see later on. Vamos a ver más adelante a qué se está refiriendo, porque es obvio que esto es una cultura muy, muy, muy distante a la nuestra. It is a completely foreign, distant culture from ours. Si usted está aquí con nosotros por primera vez, pues se da cuenta que estamos en el libro de Ruth, pero el libro de Ruth tiene una historia mucho más amplia. Es más, después vamos a ver en Mateo capítulo 1, versículo 5, que menciona a Obed, el hijo de Ruth, que es descendiente de David y termina siendo descendiente del que hoy estamos celebrando, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a resumir los capítulos 1 y 2, especialmente para aquellos que están aquí por primera vez o quizás no se acuerdan, han leído la historia de Ruth, pero no se acuerdan. Vamos a tomar un tiempo para resumir. We're going to summarize quickly the book of Ruth. Probably you've read it before, probably you haven't, so it's good that we summarize to see why we're here. Sabemos que hasta ahora el libro de Ruth comienza en tragedia. Es un comienzo oscuro. It's a book of tragedy. It begins in darkness, in pain. Tenemos una familia que experimenta, ya hemos visto, ¿verdad?, hambruna, la pérdida de sus propiedades, las pérdidas de sus recursos. Dice el capítulo 1 que en el tiempo que gobernaban los reyes hubo una gran hambruna, hubo una escasez. Y esta familia tiene que huir de la Belén, que es conocido como la casa del pan. Es irónico, ¿verdad? This family has to flee from Bethlehem, which is the house of bread, y tienen que huir a la casa a territorio enemigo, que es el pueblo de Moab. Históricamente, enemigos del pueblo de Dios. Otra ironía. Ya los que estuvieron aquí hemos estudiado los principios incluso del pueblo de Moab. Si usted recuerda un poco acerca de la historia bíblica, las hijas de Lot emborrachan a Lot
se acuestan con Lot y de ahí dice que el hijo mayor es el padre de los moabitas. Horrible. La historia más triste, oscura de la Biblia. Y ahí huye esta familia a tierra desconocida, de enemigos, de la tierra de la promesa, del pacto del Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, a Moab. ¿Y qué sucede ahí? 10 años y viene más tragedia, triple tragedia. Muere el esposo y mueren los dos hijos. It's tragedy after tragedy, death after death. Naomi's husband and sons die. Las cosas no mejoran, ¿verdad? Things don't get better. Es más, empeoran. Noemí, entendimos en el capítulo 1 que dice que ella salió llena, she was full. Pero dice que el Señor, God made her come. Dios la hizo regresar vacía. Dice, ¿verdad? Entendimos esa parte. No me llames hermosa, no me llames agradable, ese es mi nombre, that's my name. Llámame amarga, porque el Señor me ha hecho desdichada. El Señor es culpable. A la final, ¿qué pudimos resumir del capítulo 1? Varias cosas, ¿verdad? Que la bendición de Dios está en la provisión de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Y en qué? Y en la promesa de Dios. Cuando perdemos la bendición, we can miss the blessing, cuando nos enfocamos en lo que no debíamos de enfocarnos, o sea, nuestras circunstancias, y dejamos de enfocarnos en la bondad de Dios, en las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida. Y se convierte entonces, mi identidad se convierte mis circunstancias. No me llamen Noemí, llámenme amarga por mi tragedia, por mi pérdida. Estaba llena, ahora he regresado vacía. Y sabemos que hay muchos de nosotros que hemos estado ahí, ¿verdad? Algo pasó en nuestro pasado, something happened in our past. Quizás la iglesia nos hizo un daño, o alguien, un familiar, o alguien nos abandonó y han pasado 10, 15, 20. Y si estamos en Cristo y todavía nos definimos por eso nos define. La enseñanza que nos deja el capítulo 1 es que nosotros estamos llamados a entender que no podemos controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a los eventos en nuestra vida. Yo decido si me quiero seguir llamando amargo, ¿verdad? Desilusionado, derrotado, o decido llamarme como ahora me llama Dios en Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercedor, es nuestro protector y nuestro sustentador. Amén. Ese es el capítulo 1. Y el segundo capítulo, que es el 2, empezamos a ver, we begin to see arise. Empezamos a ver la providencia de Dios. Aún a pesar de Noemí, a pesar de Ruth, a pesar de que Noemí empezó a identificar su vida con la amargura, con las circunstancias, con lo difícil que ha sido su vida, Dios les demuestra, Dios se revela a su vida. Y la semana pasada hablamos de que cómo puede suceder que yo me sienta que Dios no se percata de mis circunstancias. ¿Qué sucede? ¿Qué me llevaría? What would take me to think that God is not aware of my circumstance? A veces eso, ¿verdad? A veces unas circunstancias difíciles en mi vida que yo pregunto, como los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? En la tormenta con Jesús, disciples in the boat, que Jesús se duerme. Jesus falls asleep y los discípulos preguntan, Señor, ¿no te importa que me esté ahogando? God, you don't care that I'm drowning? Esa es la pregunta que surge, porque miro a mi alrededor y digo, Señor, tú no estás viendo mis circunstancias. Y dijimos que Dios se fija en aquellos que reconocen que no hay nada digno en ellos de ser notados. He notices those who recognize there's nothing worthy in us to be noticed. Amén. ¿Cómo sabemos? Porque Ruth lo dice, 3 veces le dice a Boaz, ¿cómo es que tú te has fijado en mí? Yo ni soy una sierva tuya, ni soy una criada tuya, y tú te has fijado en mí. Y a la final pudimos resumir, ¿verdad? Cuando vimos ese capítulo 2, se lo pongo ahí rapidito en la pantalla. El capítulo 2, esa palabra en el versículo 3 que dice, si lo quiere buscar ahí, está al otro lado del pasaje. 2 veces el autor como que nos da la idea, he gives us the idea that, dice, y sucedió que Ruth, y en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 3 dice, dio la casualidad.
Sabemos que para Dios no existe la casualidad. There's no coincidences for God. There's no luck for God. No hay suerte para Dios. Todos los eventos que estaban sucediendo en la vida de estas familias eran parte del propósito de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Cuando nosotros decidimos alinear nuestra vida con el propósito de Dios, Dios se complace en bendecir nuestras vidas. Amén. Cuando yo alineo mi vida, esa es la fórmula perfecta. Alinee su vida con los propósitos de Dios y usted va a vivir en la bendición de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Todos los eventos que han sucedido han sido parte del plan de Dios. Aún la tragedia, dentro de la providencia, la tragedia, la muerte de estas 3 personas, está llevando al propósito de Dios, que finalmente es lo que hoy estamos celebrando, que es el nacimiento de Cristo Jesús, porque de Boaz, que es hijo de la prostituta Rahab, viene Buz, y de Ruth y Boaz, una moabita, un judío, nace David. Y después nace ¿quién? Jesús. Todo está en las manos de Dios. Todo está controlado por Dios, aún el dolor y la tragedia. Y a veces, I want to be careful, quiero tener cuidado. A veces pensamos que porque hay caos a nuestro alrededor, Dios no está controlando nuestras vidas, no está al control de nuestras vidas. Y este pensamiento que le pongo en la pantalla es que no importa nuestras circunstancias, aunque parezca que el caos está reinando, lo que debemos de recordar es que no importa cuán oscura sea la noche o las circunstancias, Dios tiene el control y Él está resolviendo todas las cosas grandes y pequeñas para sus propósitos y para nuestro bien. Amén. Esa es la confianza que podemos tener, que debemos de tener. That's the comfort that we can have. Porque si no, ¿cuál es la alternativa? What is the alternative? Entonces, si es casualidad, es bad karma, good karma. ¿No? Es buen karma, mal karma. Es buenas vibras y malas vibras. Si acumulas muchas buenas karmas, buenas vibras, posiblemente puedas reencarnarte y saldrás alguno de estos animalitos aquí. Pero si eres una mala persona, así como yo, no tengo esperanza porque puede ser que reencarne a una cucaracha porque acumulé. No, es en serio. Yo soy una persona que no tendría esperanza fuera del Evangelio de Cristo. Pero en Cristo, aún los más viles, que yo soy el primero, diría el apóstol Pablo y lo digo yo, de ahí Él le saca del polvo, de la oscuridad, de lo jorobado, como dicen en Cuba, ¿verdad? Él endereza. Amén. Y eso nos enseña, pero hoy vamos a hablar el capítulo 3 y si usted hasta ahora no se ha percatado, hay cosas ahí raras. There's weird things there in chapter 3. Did you notice? ¿Se fijaron? Hay cosas raras. Aquí, ¿verdad? Se derrumba la idea que muchos tenemos, ¿verdad? De esperar en el Señor para una pareja. No estoy diciendo que estamos en contra de eso. Eso es lo que Dios nos llama. Esperemos en el Señor, que el Señor nos envíe una pareja que sea la persona adecuada que Dios tiene preparada para nuestra vida. Pero Noemí no escucha ese consejo. Si se percataron, Noemí es una mujer de iniciativa. Pero vamos a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué toda esta idea de ir y buscar a este Redentor? Why does she tell Ruth to go instead of not waiting for the right person to come? Bueno, antes de llegar ahí es importante que resumamos las cosas culturales históricas. Le voy a pedir paciencia. Yo sé que hoy es el día de el arroz con gandules, nacatamales, pollo frito, lechón, pero hay tiempo para todo. Eso va a venir. Créame que si estamos aquí hasta las 3, mentira. La cocina no se va a ir para ningún lado, así que al final el propósito por el cual hoy estamos reuniéndonos es para celebrar a nuestro Redentor, ¿verdad? Todo lo demás viene por añadidura y no es el motivo o el factor determinante por el cual estamos aquí, sino es para exaltar a Cristo. Así que les voy a pedir paciencia para poder que ustedes entiendan todo lo que está sucediendo en el capítulo 3. Si usted sabe un poco acerca de la historia del pueblo de Dios, if you know a little bit about the people of God, el pueblo de Dios vivía en esclavitud en Egipto.
Eran esclavos y eran oprimidos. They lived in slavery in Egypt and they basically were oppressed. Dios los libera a través de Moisés, ¿verdad? Para que fueran a adorarlo a Dios y los lleva hacia una tierra prometida. We know that. Sabemos, creo que la mayoría de nosotros eso. Pero quizás lo que no sabemos algunos de nosotros es que cuando llegan a esa bendita tierra prometida, when they get to the promised land, Dios le da a cada familia, a cada clan, una propiedad. He gives property to everyone, every tribe, every clan. ¿Estamos hasta ahí? Eso es parte de la historia de Dios. O sea, ¿qué significaba? De que si alguien tenía, una familia o una persona tenía posesión de una tierra, nadie le podía quitar esa tierra. Esto es importante entenderlo porque nosotros no vivimos así. Tanto hispanos como hispanos americanos no vivimos de esa manera. Si yo compro una casa, yo la quiero vender en 2 años, yo la vendo y nunca más me acuerdo de esa casa. Para ellos no era así. Su vida en el pueblo de Dios, el Medio Oriente, estaba ligada a su tierra. Su futuro, los niños iban a heredar esa tierra. Los bisnietos, los nietos iban a heredar esa tierra. O sea, la tierra tenía un gran significado para una persona en el pueblo de Dios. No quiero generalizar. Muy posible que hay personas aquí que tengan tierra en su país y la tiene su sobrino, su tío, su prima y toda la familia la ha tenido. No quiero generalizar, pero por general no es así. Y también sabemos que a lo largo del Antiguo Testamento, como Dios lo sabe todo, Él sabía que vivimos en un mundo quebrantado, somos personas quebrantadas, entonces la vida trae cosas inesperadas, ¿verdad? It's true. Life just happens. Entonces, ¿qué hizo Dios? No solamente le dio propiedad a cada uno, pero puso como, yo diría que es como un seguro. Lo que para nosotros es un seguro de casa, ¿verdad? Hacemos reclamos, si hay un daño, los huracanes pasan, es un seguro. Bueno, en la palabra de Dios, Dios también puso estipulaciones para estas tierras. ¿Por qué? Y es lo que estamos viendo ahora con Elimelech y con Noemí. ¿Qué pasa? Dios sabía que habían personas que iban a ser menos sabias, menos trabajadoras, incluso menos capaces. Y es posible que su tierra no iba a florecer, no iba a producir. Pero también sabía que habían personas que eran más sabias, eran más trabajadoras. Pero no solamente era por deficiencias internas, también están las cosas externas, ¿verdad? Que las cosas hay muchas cosas que pueden suceder a nuestro alrededor y esto era lo que pasaba. Él sabía que los ricos iban a seguir siendo más ricos y los pobres iban a seguir siendo más pobres. ¿Y cuál es uno de los seguros que Dios puso? O podemos decirle como, quizás no seguros, pero condiciones para estas tierras. Es que si una persona pasaba por un momento difícil, esa persona podía vender su terreno. Vea, ahí viene la parte de Noemí y Ruth. Esa persona podía vender su terreno, o sea, vendría una persona que tenía más recursos y podía comprarle la tierra. This person that had more resources could come and buy that land from that person. Si la tierra no estaba produciendo, si había tiempos difíciles, la persona vendía o la familia vendía ese terreno y ese dinero que utilizaba lo utilizaban para sobrevivir durante el tiempo que podían buscar otra solución. Pero no solamente era que tendrían poder vender la tierra, sino que había otra cosa que, por ejemplo, la diferencia, estoy tratando de contextualizarlo para nuestro tiempo, la diferencia es que la tierra la podían vender, pero nunca dejaba de pertenecer a esa familia, a esa tierra. Diferente a nosotros, porque yo vendo mi casa y ya yo no tengo nada que ver esa casa. Pero en este contexto no era así, porque había algo que se llamaba el año de jubileo. It was the year of jubilee, que sucedía cada 50 años. It would happen every 50 years. ¿Y qué pasaba en ese año 50? Todo el mundo que había perdido terreno o propiedades volvía a recuperar esa propiedad. ¿Ves la diferencia? Eso no existe para nosotros, pero sí existía en el tiempo del pueblo de Dios porque Dios lo
puso en su palabra. Esa era parte de la ley del Antiguo Testamento. O sea, que si yo paso como padre por momentos difíciles, mis hijos y mis nietos no tienen nada, no van a sufrir, porque cuando pasen 50 años, mis hijos o mis nietos van a volver a heredar esa tierra. Entonces, en realidad, Noemí y Elimelech, antes de irse para Belén, no es que ellos vendieron su tierra, sino que prácticamente fue como una renta, un lease. They gave it up as a lease, because en algún momento pasaban 50 años y ellos podían volver a regresar a su tierra o a volver a restaurar o ser restaurado en esa tierra. Y eso vemos que pasó en la vida de Noemí y de Abimelech. Aparentemente ellos vendieron su propiedad y el dinero que les quedó, llegó un momento que ya no era suficiente. Comenzó a menguar y tuvieron que huir hasta Moab, donde pasaron un tiempo, y como comenzamos a ver la semana pasada, ya empezó Dios a proveerles, ¿verdad? Empezamos a ver la gracia, empezamos a ver su favor, aún después de que regresan de Moab. Pero otro hecho cultural, y esta es la parte que nos va a llegar más cerca al capítulo 3, es que también, aparte de los 50 años o el año de jubileo, Dios también les proveyó otro tipo de seguro. It was like another type of insurance que se llamaba el pariente redentor. Or, in English, is the kinsman redeemer. Eso era algo como una seguridad que uno podía tener. ¿Y qué era eso? Que era un miembro de la familia, o hermano o un pariente cercano, que era parte de la ley que Dios había incorporado para ayudar a su pueblo a ser generoso. Si esta persona, un familiar cercano, pasaba por tiempos difíciles, ese pariente cercano, ya sea hermano o la persona más cercana, podía redimir la tierra de esa familia. Por eso se le llama el pariente redentor. Y esa ley o estatuto fue establecido para ayudarle al pueblo de Dios, ayudarse los unos a los otros, ayudarnos a ser generosos los unos con los otros, así como Dios es generoso con nosotros. ¡Wow! Bastante información ahí, ¿verdad? Pero eso es importante para poder entender lo que está sucediendo en el libro de Ruth, especialmente en el capítulo 3. Si usted quiere, if you want extra credit, si quiere más puntos, le recomiendo que se lea todo Levíticos capítulo 25. Y no lo vamos a hacer ahora, pero léalo en su tiempo. La diferencia es que en el caso de Ruth y Noemí, no era suficiente solamente que Ruth, por ejemplo, Boaz, por ejemplo, pagara sus deudas. No era suficiente. Nosotros hablamos aquí de Jesús siendo nuestro Redentor, ¿verdad? Entendemos y sabemos por qué se le dice a Jesús nuestro Redentor. Porque sabemos que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Por lo tanto, hemos acumulado culpabilidad en contra de Dios, porque Él es un Dios santo y perfecto. Por eso nunca nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras van a ser suficientes para nosotros pagar esa deuda que tenemos y acumulamos todos los días en contra de Dios. No podemos pagarla nosotros. Igual, Noemí y Ruth, no había nada que ellas pudieran hacer. There was nothing that they can do para redimirse ellas mismas. No podían. Tenía que venir alguien a pagar su deuda. Y ese era el pariente redentor. Pero en el caso de ellas no solamente podría ser, no era suficiente que pagara sus deudas. It was not enough just for Boaz to pay their debt. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque si él solamente venía y pagaba la deuda, recuerden, se murieron los dos hijos de Noemí. Entonces, ¿qué pasa? No hay un heredero, no hay un hombre. ¿Qué va a pasar? Pasarían unos años después, igual tendrían que otra vez volver a vender su tierra. Entonces, no solamente era necesario que Boaz restaurara a esta familia, sino que también él se comprometiera o viniera en amor y se casara con Ruth y tuviera hijos con Ruth para poder correctamente redimirla. Entonces tiene que estar él dispuesto a venir y hacerse cargo de esta familia.
Y ahora lo que nos hemos dado cuenta hasta ahora es que Boaz cumple con esos requisitos. Es un hombre rico, nos dice el pasaje. Es un hombre que aparentemente es un pariente redentor, y eso es lo que ellas necesitan. Ellas necesitan un salvador, alguien que las restaure, alguien que les dé esperanza, que les dé futuro, porque estaba ligada nuevamente a la tierra. The land was closely tied to their lives, to their future. Su esperanza, su vida dependía de eso. Y entonces aquí llegamos a la historia del capítulo 3 para poder entender. Espero que hayamos podido entender, o he tratado de explicarlo lo más rápido posible para poder entender qué es lo que está sucediendo en este caso. Porque como titulamos en esta mañana, este capítulo 3 lo hemos titulado, el sermón, Honor y Vergüenza. Porque de ahí viene, ¿cuál es el plan de Noemí? Porque Noemí tiene una estrategia para, podemos decir, ayudarle a Dios a poder ser restaurada y poder ser redimidas. Miren lo que dice el versículo 2. Vamos a ir al capítulo 3 ya rapidito. Dice, además, ¿acaso Buz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Escucha bien. Él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Y dice, cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego ve, descubre sus pies y acuéstate a su lado. ¿Cuál era el plan de Noemí? What was Noemí's plan? Noemí no, Naomi's plan. ¿Cuál era el plan de Noemí? Era algo común, ¿verdad? Los hombres trillaban la cebada que habían recogido y ella le dice, ve, acuéstate a sus pies, pero que él no se dé cuenta. Pero ahí está la parte que a mí, no sé usted, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Qué tienen que ver los pies de Boaz? Aquí nadie usaría esa estrategia para conquistar a alguien, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Nadie. ¿No les parece un poco raro? ¿No les llama la atención esta idea de los pies? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahí viene el detalle, que nosotros como vivimos y estamos tan distanciados de una cultura que no es la nuestra, es importante que podamos cruzar estos puentes culturales, históricos, para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, se lo prometo, que en los próximos 10 minutos vamos a descubrir qué es lo que necesariamente está pasando aquí. Ahora, si usted ha estudiado la Biblia por un tiempo, se dará cuenta que la Biblia menciona en varias ocasiones la importancia de los pies del ser humano. Va a decir, el pastor está loco. ¿En serio? Lea el Antiguo Testamento y usted se dará cuenta la importancia que le da a los pies de los seres humanos. No el mal olor, no la deficiencia. El salmista dice, ¿qué dice? Hermosos son los pies de ¿qué? De los que anuncian la paz. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Le voy a compartir solamente un pasaje bíblico para ver si los puedo convencer, porque no hay tiempo para leer todos los demás. Pero solamente Deuteronomio 25, del 5 al 10. Se lo voy a poner ahí en la pantalla para ver si logro persuadirlo. Miren lo que dice. Habla exactamente de lo que estamos estudiando. It speaks exactly about what we're studying. Miren lo que dice. Si dos hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. ¿Es que raro? O sea, mi hermano, si yo me muero, se casa con mi esposa y el hijo que ellos tengan es mi hijo, aunque yo estoy muerto. O sea, llevará mi nombre. La otra vez que se lo compartí a unos hermanos en el estudio los viernes, dijeron, ay, yo no me casaría nunca con el hermano de mi esposa. No tienen buena relación. Dice, si tal hombre no quiere casarse, escuche, dice, con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los jefes a la entrada de la ciudad y le dirá,
a los jefes de la ciudad: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Interesante, ¿verdad? ¿Alguien había escuchado esto anteriormente? Ok, gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 8, usted se va a quedar más asombrado ahora. Entonces dice, los jefes lo llamarán y le hablarán a este hombre. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, ojo con esto, la cuñada se acercará a él en presencia de los jefes, le quitará una de las sandalias, le escupirá la cara y le dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Creíble, ¿verdad? Asombroso. A mí me causó gracia cuando estaba preparando esto. Imagínense en los países que le dicen a las chanclas, ¿no? Chancleteros, los desenchanclados, le podríamos decir, los sin chinelas. Toda la vida le podrían decir así. Es algo raro, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí, pero nos damos cuenta que es un tema de honor y de vergüenza. Por eso estamos hablando, por eso le titulamos el sermón Honor y Vergüenza. ¿Por qué? ¿De dónde viene la vergüenza? Si mi cuñado no se quiere casar conmigo, me está avergonzando a mí como mujer, como viuda. ¿Qué hago yo? Le doy un chancletazo y le escupo la cara. ¿Qué es eso? Es vergüenza lo que está sucediendo. Es para que podamos entender cómo lleva a Noemí a decirle a Ruth que hagan esto en esta cultura, que no es como la de nosotros. Es más, le voy a poner ahí una imagen. Beforehand, antemano, le estoy diciendo que no estoy haciendo ninguna afirmación política ni nada, pero es para que usted pueda entender. Algunos años atrás, durante la Guerra del Golfo, en una ocasión, el presidente Bush de esta nación fue allá a Irak y dio una conferencia de prensa. ¿Cuántos saben de este evento? Un hombre dentro de los expectantes que estaban ahí, ¿sabe lo que hizo? Se quitó la sandalia y se la tiró al presidente Bush. Uno como es hispano dice, no, mi mamá me tiraba un chancletazo cuando me portaba mal y eso no. Aquí lo que estaba transmitiendo es vergüenza. Te estoy deshonrando, presidente Bush. Por eso le tiró una sandalia. Ve que eso es, para nosotros es algo raro, pero es algo de la cultura del Medio Oriente. Le voy a poner el Salmo 60 para que vean que no lo estoy inventando yo. Mire lo que dice el Salmo. Sálvanos con tu diestra y respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Mire, Moab, de donde era Ruth, los moabitas, dice, es el recipiente en que me lavo las manos. ¿Qué es? Deshonra. Sobre Edom arrojo mi sandalia. ¿Qué está detonando ahora también? Vergüenza, honor y vergüenza. Y en el Nuevo Testamento, uno de los pasajes más conocidos. Si usted ha estado en la iglesia por algún tiempo, si ha andado como seguidor de Jesús, Mateo capítulo 3, Matthew chapter 3, Juan el Bautista, que Jesús dijo, después de este hombre, más nadie, dice, yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que vendrá después de mí los bautizará en el Espíritu, del cual yo no soy ni digno de desatarle ni de cargarlas. ¿Ves lo que está diciendo? Hay una importancia en cuanto a los pies en la Biblia. Ahí entonces podemos entender. Él no se atrevería entonces ni a agacharse. 4 veces vemos aquí en este pasaje. Ahora, ¿qué es lo práctico que podemos ver? Es obvio. Están trillando la cebada, es un campo abierto, hay viento, hay frío. Lo más probable es que si ella le destapa los pies, ¿qué va a hacer Boaz? ¿Qué le pasa a usted si usted le destapan los pies? Usted se levanta inmediatamente. Eso es lo práctico, ¿verdad? Ruth le destapa los pies, Boaz se levanta y se fija en ella. He notices her. Pero aquí hay algo más. There's something more. No puede simplemente ser eso. Tiene que haber algo más detrás de esta historia.
Y lo que yo creo que está pasando aquí es que ella le está declarando a Buz que ella es una persona vulnerable. Vulnerable. Le está diciendo a Boaz, yo soy una mujer vulnerable. ¿Sabes dónde viene la vergüenza? You know where shame comes from? ¿Cuál es la primera vez que vemos la vergüenza en la palabra de Dios? When do we see shame for the first time in the Bible? The Garden of Eden, el jardín del Edén, ¿verdad? Dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero dentro del pecado en el mundo, el ser humano decide rebelarse en contra de Dios, definir el bien y el mal por su propia cuenta, o sea, pecar en contra de Dios. ¿Y qué sucede? Entra la vergüenza al mundo. Y no solo la vergüenza, ¿qué trataron de hacer ellos? De cubrirse con higueras hechas de manos humanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los expuso. Es más, cuando usted ve lo triste de ver una persona que es llevada presa en las noticias, ¿verdad? O lo cogen con las manos en la masa, como se dice, ¿qué es lo primero que hace la persona? No me vean, ¿verdad? ¿Por qué? Es vergüenza, no queremos ser expuestos. Es más, 99 veces, 99% de las veces que usted le pregunta a alguien, ¿cómo estás? La persona te va a decir, estoy bien, aunque se esté muriendo por dentro. ¿Por qué? Porque no queremos dejar de entrar a cualquiera en nuestra vida. No queremos ser expuestos. Pero aquí lo que está haciendo Ruth es que ella está admitiendo que soy vulnerable. She's admitting that I am vulnerable. Como dijimos la semana pasada, Dios se fija en aquellos que reconocen que no hay nada digno en ellos para ser reconocidos. God shows us last week that He notices those who are aware that there's nothing worthy in them to be recognized. But there's something else. Pero hay algo más. Le prometo que ya vamos aterrizando el avión. No solamente eso. En nuestra cultura, incluso como hispanos, hispanoamericanos, acostumbramos a decir, esta persona tiene los pies bien puestos en la tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que eso significa? Que es una persona que toma buenas decisiones, una persona que se detiene antes de tomar decisiones. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos estamos dando cuenta que en ese contexto la tierra de la persona, de la familia, tenía una relación íntima con la persona. Era su vida, era su futuro. Y los pies tienen algo que ver, ya entendemos, ¿no? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero creo que al destaparle los pies a Boaz, lo que está diciendo Ruth es que ella está honrándolo a Buz. ¿Ve? Vergüenza y honor. Ella está diciendo, yo soy vulnerable, I'm vulnerable, pero al destaparle los pies a Buz, básicamente lo que está diciendo es, yo te estoy honrando a ti. Tú eres un hombre que tiene los pies bien puestos en la tierra, por lo tanto, tú sí me puedes redimir. Algo maravilloso, algo hermoso. Y aquí terminamos con estas dos últimas aplicaciones. Y esta es la parte más importante, como que ya aterrizando el avión. Existe un redentor. Eso ya lo vemos. Pero a medida que avanzamos en esta historia, nos damos cuenta que no es suficiente solo saber, ¿verdad?, que Buz es un familiar lejano de Elimelech. No es suficiente. Ruth tiene que tener una relación íntima con Boaz. ¿Ve cómo estamos llegando a aterrizar el avión? No es suficiente solamente saber. It's not enough just to know that Boaz is a redeemer. That's not enough. No es suficiente. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Yo puedo pararme aquí y decirle a todos ustedes y decirles a los que están a través de las redes sociales, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos tenemos una culpabilidad, todos hemos pecado en contra de Dios en palabra, en pensamiento y obra. Todos tenemos una deuda que hemos acumulado. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente solamente saber eso. Es más, no es suficiente saber que existe un redentor que está súper calificado, que se llama Jesús.
No es suficiente solo saber que existe ese Redentor, que Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, que Él como fue humano y fue Dios puede llevar nuestros pecados a la cruz, llevar todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades las puede llevar a la cruz. No es suficiente solo saber eso. Es necesario tener una relación íntima con Jesús. Amén. No es suficiente, así como estudiamos este miércoles pasado en la historia de Marco de la mujer con el flujo de sangre. Aquellos que están en el estudio de los miércoles. Muchos se quedan en la parte de decir, mira, es la fe de la mujer que la sanó. Sí, ese es el final. Pero no nos percatamos de los detalles que suceden alrededor. El hecho de que Jesús la llama y la identifica dentro de la multitud. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Dios? Es que cuando nos acercamos a Dios, when we come to God, Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. He's going to give us more than we expect. Pero Él va a exigir mucho más de nosotros también. He's going to ask much more of us. Por eso no es suficiente solamente saber que la Navidad se trata de Cristo y dejarlo así. No es suficiente pedirle a Dios, Señor, sálvame de esta situación, sáname de esto, ábreme puertas para un trabajo y dejarlo así. No, Él quiere una relación íntima contigo. No solamente que sepas que Él es un redentor. It's not enough just to know that He's a redeemer. He wants you to have an intimate relationship with Jesus Christ. That is what Christmas is about. Eso es lo que se trata la Navidad. La Navidad, sin usted tener una relación íntima con Jesús, no es Navidad. Y a través de Ruth nos estamos dando cuenta que no solamente es suficiente saber que Ruth es un redentor. Es necesario que Noemí venga a los pies de Boaz y le diga, soy vulnerable. Yo necesito ayuda. Yo no lo puedo hacer sola. Ruth, si usted se da cuenta, era una mujer trabajadora. ¿Se fijaron? Día y noche. Porque tal vez alguien puede convencerse por el feminismo radical que diga, no necesita un hombre. ¿Qué va a necesitar un hombre? Ella puede hacerlo solo con Noemí. ¿Qué de un hombre? No, ella era una mujer súper trabajadora. Pero reconoció que era débil y que necesitaba un redentor. Y cuando lo reconoció, vino a los pies de Boaz, honrándolo a él, porque él puede ser su redentor. No es suficiente saber que Jesús es el redentor del mundo. Es necesario que hoy usted venga, no a los pies del pesebre, porque el pesebre no tiene ningún poder, pero como los ángeles adoraron al Rey que trajo paz en la tierra. Pero sí es necesario que vengamos a los pies de la cruz todos los días de nuestra vida. Porque ¿qué simboliza venir a los pies de la cruz? No es ayúdate que te ayudaré. No. Es yo no puedo. I'm weak. Yo soy débil. Estoy cansado de vivir mi vida así, que yo lo puedo y que todo lo hago yo. No es, soy débil y necesito un redentor. La Navidad para algunos de nosotros, amados hermanos, significa regresar a Belén. Wow. Salir de Moab. Para algunos se han ido a Moab porque piensan simbólicamente que ahí hay mejor futuro. O sea, han abandonado la iglesia, crecieron en la iglesia y ahora no quieren nada que ver con la iglesia porque dicen que allá el mundo es mejor, que hay más satisfacción, que hay más propósito, que hay más significado. No, la Navidad nos recuerda que hay que regresar a Belén. Y si esa es su situación en esta mañana, déjeme leerle y ahí terminamos con la letra de esta canción que me encanta porque dice, ven al altar. Si estás herido y roto por dentro, abrumado por el peso de tu pecado, Jesús te llama, Jesús te está llamando. No es decir, yo soy fuerte, I'm strong. No, cuando tú eres débil, Él se hace fuerte en ti. Eso es lo que nos recuerda la Navidad, que somos débiles, que somos pobres y no podemos. ¿Has llegado al final de ti mismo? ¿Tienes sed de beber del pozo?
no el agua que satisface temporalmente, sino de ese manantial de vida, Jesús te está llamando. O ven al altar. Los brazos del Padre están abiertos de par en par. El perdón se compró con la preciosa sangre de Jesucristo, que cuando los ángeles cantaron paz en la tierra en la Semana Santa, la Semana de Pasión, cantan paz en los cielos, porque la tierra y los cielos se unen por nuestro Redentor, porque vino a redimir a aquellos que necesitan ser redimidos. Deja atrás tus arrepentimientos y errores. Ven hoy. No hay razón para esperar. Jesús te está llamando. Trae tus penas y cámbialas por alegría. De las cenizas nace una nueva vida. Jesús te está llamando. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nuevamente nos recuerdas a través de la historia que tú has dejado para nosotros en la palabra de este Redentor. Que, Señor, él, Bus, tenía sus propias debilidades. Él necesita un Redentor, Señor. Pero cada uno de nosotros, cada persona que decide venir a Cristo, en algún momento u otro de su vida tiene que reconocer lo mismo que reconoció Ruth, que somos vulnerables, que no podemos, que somos débiles, Señor. Es humillarnos, es venir a los pies de la cruz, así como Ruth fue a los pies de Boaz, de Bus, para honrarlo, un mero hombre pecador, pero que fue el instrumento que tú utilizaste para redimir a un pueblo que anhelaba ser redimido por miles y miles de años. De la misma manera, oh Padre, eso es lo que hoy queremos celebrar. Hoy queremos venir delante de la cruz, postrarnos en nuestros pies, reconociendo que somos débiles, que te necesitamos a ti, Señor, que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, que no lo podemos hacer en nuestras capacidades, que no lo podemos hacer basado en nuestras experiencias, que no es ayuda que tú nos ayudarás, no, tú ayudas al que reconoce que no puede ayudarse a sí mismo. Oh Señor, hoy clamamos. Te pedimos por aquellos que hoy están en medio de nosotros, que quizás esa sea su necesidad de regresar a Belén. Que esta Navidad, que hoy, Señor, que no se lleve la atención, los regalos, que no se lleve nuestra atención la comida, el baile, la familia, sino al contrario, que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos en esta noche. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo.